Manaure primero fue disidente a los 21 años y ahora a los 73 soy un rebelde con causa. ¿Por qué soy un rebelde con causa? Yo tenía 21 años cuando ganó el Premio Nacional de Artes Plásticas, que era obligatorio ir a París por un año con todos los gastos pagados. Venía de un país donde todo estaba por hacer, y cuando regreso a Venezuela vengo con la idea de que había que regresar de nuevo a París para aprovechar todo lo que estaba surgiendo en aquel momento en la pintura con el arte abstracto. Yo fundo el Taller Libre de Arte con una exposición mía que la hice en 6 meses en Caracas porque yo vine de París sin nada en mi equipaje. Porque en París yo no me atrevía a tomar un pincel ni un lápiz, porque cuando me enfrenté a los grandes maestros del arte contemporáneo, a Picasso, a Braque, a Fernand Léger, a Miró, que no los conocíamos sino a través de las reproducciones, yo me quedé asombrado. Y dije, ¿quién soy yo frente a todo esto? Yo obtuve una beca después que fundamos el Taller Libre de Arte, que fue la primera manifestación de un grupo que aspiraba a crear un ambiente. Porque no íbamos a hacer como hizo Cristóbal Rojas y Michelena, que llegaron en pleno impresionismo, pero se pusieron una venda en los ojos y no vieron lo que estaba surgiendo en ese momento. Y entonces nosotros ya nos dimos cuenta que teníamos 50 años de atraso con respecto a lo que se hacía en la plástica universal, y nos quisimos incorporar a lo último que estaba surgiendo, que era el arte abstracto. Tuvimos la suerte, toda una generación, de encontrarnos en París, y cuando vimos la primera exposición de arte abstracto en la Galería Mag, dijimos, esto es lo que nosotros queremos. Y todos empezamos a profundizar en el arte abstracto con Devasne, con todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando regresamos a Venezuela, que ya había surgido la revista Los Disidentes, me estoy refiriendo al segundo viaje, tratamos de destruir todo, éramos demasiado jóvenes, pero había que destruir para luego construir. Nosotros habíamos roto con el museo, con todas las instituciones de Venezuela, y no teníamos dónde exponer, y no queríamos exponer en el museo ni en los pocos sitios que existían. La Nena Palacio, que tenía una galería, una casa de decoración en Chacaíto, que todavía existe el sitio, me ofreció el local para hacer mi primera exposición. Y tuve la suerte de que asistió Carlos Raúl Villanueva. Y cuando vio mis obras, las primeras obras abstractas que estaban expuestas en esa galería, me dijo, Manaure, eso es lo que yo necesito para la ciudad universitaria. La modernidad tuvo un comienzo, y ese comienzo fue Carlos Raúl Villanueva en la arquitectura y el grupo de los disidentes en arte.
Había una abstracción un poco lírica, y eso está presente en los primeros murales que se hicieron para el estadio de la ciudad universitaria. Pero luego hubo una evolución. Una influencia de Kandinsky, quizás. Esa era la influencia de Kandinsky, porque yo siempre en mi pintura he sido muy lírico en mis cosas. Y a mí me interesó más Kandinsky y Paul Klee que Mondrian en aquel momento. Pero cuando yo entro de lleno en el proyecto de la síntesis de las artes con Villanueva y veo que hay que integrar la pintura a la arquitectura, yo doy un cambio, y ese cambio está presente en dos murales en la Plaza Cubierta. Uno es el que está enfrentado a la obra de arte, El Pastor de Nube, y el otro es el que está en la parte de atrás, que tiene una gran relación con lo que es la arquitectura del aula magna. Esos fueron los primeros murales, porque la Plaza Cubierta se hizo con mucha premura, porque ahí se iba a realizar la 10ª conferencia en aquel momento. Y entonces yo saqué una conclusión de esas dos obras. Yo veía que el mural que da hacia la parte interior de la plaza se integra a la cultura de arte por sus formas, cosas, pero es algo lírico, mientras que lo otro, lo que está en la parte de atrás, que se hizo después, se integra y ya es algo logrado con respecto a la integración de las artes a la arquitectura. Y ahí fue cambio de lo lírico a lo geométrico. A los geométricos. La Facultad de Arquitectura tuvimos tiempo, porque lo que importaba más que todo era la Plaza Cubierta y el aula magna, porque ahí era que se iba a realizar la 10ª conferencia. Pero el edificio de la Facultad de Arquitectura se hizo años después, y tiene la participación de Alejandro Otero para toda la policromía de la fachada. Alejandro Otero, mi compañero de toda una vida, el hombre que venía de Guayana, del Manteco, y yo de Uracoa, y que nos encontramos en París, después de haber pasado 6 años de estudio en la escuela. Quizás fuimos los amigos que más profundizaron en nutrirnos de algo que para nosotros era muy importante, que era lo que estaba surgiendo en aquel momento en París, que era el arte abstracto. Y así como Alejandro, sus primeros tanteos fueron las cafeteras, que al final ya no son cafeteras, sino cuadros abstractos. Así Mateo Manaure, cuando la selva, que eran sus primeros tanteos en París, se convierten también en asimilamiento del arte abstracto, pero que en ningún momento perdimos algo que ha sido clave en toda nuestra trayectoria, tanto de Alejandro como yo, que es el color. El color nuestro es el color del trópico. Nosotros estamos como signados por algo que es importantísimo. Somos hombres de la selva, del trópico, de los ríos. En las columnas yo he profundizado más, porque es en la etapa donde más me he detenido y donde más he investigado, porque las columnas no es el descubrimiento de una forma y de repetir esa forma hasta el cansancio, no. Es el descubrimiento
de algo que para mí yo consideré muy original, pero que había que enriquecerlo. Y cuando uno ve las columnas a través de todo un proceso, hay cambios que no son cambios, son descubrimientos y nuevos elementos que he ido incorporando a eso. Por eso uno ve variedad en estas cosas que son... Claro, porque sería muy monótono que tú exhibas 40 obras con la misma temática. El concepto se mantiene, pero la variedad en la forma hay que ir renovando. Yo tomo como punto de partida para las columnas 2 murales que hice para la Facultad de Arquitectura. Yo vi en esas proporciones algo que me recordaba también a los retablos coloniales nuestros. Esos santos alargados, esas que hasta cierto punto al comienzo nos desconcertaba un poco por las proporciones, pero después nos dimos cuenta que lo veíamos raro porque eran figuras de santos. Cuando esa proporción se utiliza en función de la abstracción, toma una dimensión increíble. Y muchas veces, cuando uno ve en la obra de Mondrian que lo que más utilizaba era el cuadrado, pero cuando se sale de eso, en la época del boogie boogie, que son casi columnas, es porque esa época Mondrian se enfrentó a algo que era muy importante, que era la arquitectura de Nueva York. Las columnas policromadas no es coincidencia. Las columnas policromadas fueron primero que los tablones de Alejandro Otero. No quiero con esto restarle a Alejandro su extraordinario talento. Antes que los colorritmos también. Sí, bueno, pero un día que Alejandro vio lo que yo estaba haciendo para la ciudad universitaria, porque yo los hice en madera, todavía andaban por ahí vendiendo unos o 2 que existían, me dijo: Mateo, qué interesante esa proporción que tú has utilizado para eso. ¿Cómo se te ocurrió? Le dije: bueno, mira, se me ocurrió porque el espacio no me permitía hacer otra cosa allá en la ciudad, porque eran unos salientes en el gran salón de la Facultad de Arquitectura. Y me dijo: mira, realmente tú has logrado algo que yo tenía en mente, pero que ahora voy a experimentar con esa proporción. Y salieron los colorines. Es todo un proceso de asimilación y un proceso también de buscar nuevas formas que le den no solamente movimiento, sino más fuerza en el color. Lo último que viste no dejan de ser columnas, pero es un lenguaje distinto. Yo lo titulo lenguaje cromático. Ya he ido desplazando lo estático para crear una atmósfera dinámica, de ebullición de algo que es importante para mí
No lo he dicho yo, pero lo han dicho muchos críticos. Yo soy un gran colorista. Y eso me viene de un gran colorista que fue mi maestro, que es Marco Castillo. En la columna está la síntesis de todas esas investigaciones, de todos esos logros y de todos esos fracasos, pero más logros que fracasos en las columnas. ¿Por qué? Porque me he sentido a gusto dándole una evolución permanente a esa temática que me ha permitido incorporar todo lo que en otros aspectos yo he acumulado para expresarlo a través del color, a través de la forma y también en el concepto de lo vertical como elemento dominante. Tiene que ser algo sentido, algo que sale de las vísceras, pero también del cerebro. Y es allí donde yo siempre he creído en algo que dijo Picasso una vez. Yo no busco, yo encuentro. Yo he encontrado muchas cosas, pero yo las desecho en un momento por cansancio, pero después las retomo. Y eso surge algo distinto, que es lo que me va nutriendo, me dando suficiente fuerza para seguir creando en función de algo que para mí lo es todo, porque para mí la pintura es mi vida. Eso me permite sentirme a gusto en lo que hago, porque sí es verdad, yo soy un poeta de la pintura, un soñador. Y quizás los sueños son los que me han dado los suficientes recursos para que mis obras, aún las obras geométricas, sigan construyéndose con un elemento que es indispensable para una obra de arte, que es darle ese toque de luz que le daba Reverón a sus cuadros. Manaure le da a sus cuadros algo que es su vida, porque cada cuadro que yo pinto deja un pedazo de mi vida en él.